Capítulo 9. La dama cubre al alfil. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mario Cámpora, provocando la carcajada contagiosa del gordo Riggi y la mirada sorprendida de su tío. Héctor Pedro escuchaba en silencio, inexpresivo, los cuatro apoyados sobre la mesa de roble del comedor en ese departamento de la calle Melo que se iba bruniendo y agobiando de tabaco y humedad en la tarde de verano. La frase quería decir muchas cosas a la vez, y Mario Alberto tardó un rato en ir soltando y convirtiendo en esos teoremas que le servían para apresar la realidad y pegarla con chinches en el aire, para actuar después con un pragmatismo implacable que desdeñaba con herejías o juegos florales cualquier vía alternativa a su cosmovisión, pero que también le resultaba imprescindible para lanzarse conscientemente a la mayor temeridad, siempre en cumplimiento de un imperativo categórico, de una de esas 3 o 4 pasiones morales y políticas que le hacían humear los sesos como hielo seco y levantarse delgado y tenso para dar grandes zancadas por la habitación, mientras iba exponiendo su estrategia. Ya no se asomaba al mundo con el candor provinciano de aquel chico que visitaba a su tío en la cámara, sino con la mirada inquisitiva del diplomático fogueado que conocía a fondo los entresijos del poder. Luis María de Pablo Pardo, el canciller de Livingston, lo había tenido entre sus principales asesores, y los periodistas políticos más conocidos frecuentaban a este hombre flaco y pálido, de frente despejada y calvicie incipiente, que tenía algo de cardenal a pesar del traje y la corbata, que disfrutaba amarrando los hilos entre bambalinas. Cumpliendo con el refrán popular, la eminencia gris renovaba su vida a partir de los 40. En el terreno personal estaba por abandonar su larga soltería, noviando con Magdalena Díaz Vialet, una muchacha cordobesa apasionada por la política y la literatura, que provenía de una familia peronista de abolengo. En el orden profesional y vocacional, el ex consejero en Washington había iniciado trámites para alargar sine die la carrera, a fin de trabajar full time junto a su tío, y para conocer también una sensación que se parece al goce del poder pero lo antecede, lo trasciende o lo carga de savia vital, más allá de los timbres y los rituales, de los gabinetes y los memorándum, que es la convicción de nadar en contra de la corriente y desplegar una fuerza opuesta y provisión y propia, la sensación erótica e irrepetible de hacer la historia. Su pregunta sobre el qué hacer que sintetizaba las ansiedades de todos no tenía la menor resonancia leninista. Esos 4 hombres estaban en contra del status quo, pero no eran revolucionarios ni guerrilleros, apostaban a la reforma y preferían decididamente los métodos pacíficos. Su problema era técnico, debían practicar surf sobre una ola de 50 metros. Mario se fue explicando. El ¿qué hacemos ahora? Podía también leerse como ¿qué hacemos nosotros solos, sin un poder propio, sin una mísera agrupación por debajo, huérfanos del apoyo y la adhesión de los grandes bonetes del peronismo? Tenemos al general que nos manda a su señora para apoyarnos, replicó Cámpora, algo picado. Y tampoco era cierto lo de los notables. Lorenzo estaba en el aeropuerto y Rucci lo había recibido con gran afecto cuando visitó la CGT. Le pidió la agenda a Héctor Hijo y leyó la lista de los dirigentes que ya se habían puesto a las órdenes de la conducción. Alberto Iturbe, Rodolfo Tessera del Franco, Raúl Matera, que llamó para felicitarme e invitarme a cenar con nuestras respectivas esposas, manifestándole que aceptaba, pero que sería prudente que previamente se llegara a la casa peronista. Ocelia Muñoz, Alejandro Leluar, Andrés Framini, Lorenzo Pepe, Alberto Rocamora, Vicente Leonides Sadi, que se puso a las órdenes de la conducción, el doctor Isidoro Ventura Mayoral, que nos va a conectar con las llamadas neoperonistas. Mario enumeró algunas ausencias, como la de Antonio Cafiero. Héctor Hijo estaba de acuerdo con su padre, el Bebe con Mario. A su juicio, dejando de lado las cortesías y las excepciones, los dirigentes importantes del movimiento no parecían apostar al nuevo delegado. La reticencia, tal vez, iba más allá del delegado mismo, y tenía que ver con el propio Perón, a quien la mayoría de esos dirigentes no le atribuía una voluntad seria de volver al país.
no tanto porque creyeran que era un cobarde, como siempre dijeron los gorilas, sino porque en el fondo temían que ese regreso levantase una marejada popular que acabara por anegarlo todo, incluyéndolos a ellos, que ya estaban en la edad del confort y los compromisos con el poder. Haciendo de abogado del diablo, el diplomático trataba de limar el optimismo de su tío sin exagerar la nota, porque era consciente de que ese optimismo constituía una fuerza imprescindible para enfrentarse al desafío de los dueños de la Argentina. Su tío vivía instalado en el entusiasmo y creía a pies juntillas, en el cuadro de situación que describía Perón, la existencia de un dispositivo articulado por la conducción estratégica que iba desde las formaciones especiales hasta la CGE, pasando por la Central Obrera. La realidad, argumentaba Mario, no era tan prolija. La guerrilla tenía su propia estrategia, los sindicalistas y Helbart la suya, y había dentro y fuera del movimiento lo que llamaba, frunciendo los labios en un gesto desdeñoso, los pasteleros, los que siempre buscaban un arreglo con el gobierno. La oligarquía personificada en el general Lanusse lo sabía y contaba con los pasteleros como contaba con la anuencia de Balbín y, pese a todo, con esas gigantescas formaciones especiales que eran las Fuerzas Armadas. Nos guste o no nos guste, remató, Lanusse juega con las blancas, es el dueño del desafío y a nosotros nos deja la respuesta. La cosa es ver cómo damos vuelta a la tortilla. El tío Héctor en realidad se había puesto a dar vuelta a la tortilla, a su manera, con su fe de carretero, abrumándose con jornadas de 14 horas y abrumando al inseparable Héctor hijo, que era secretario, agenda y sombra de su padre, allá en el incómodo y destartalado caserón de la calle Chile, que conservaba las marcas de viruela del último tiroteo. A las 24 horas de haber llegado al país, presidió por primera vez el Consejo Superior, conformado todavía por los acuerdistas que había nombrado Paladino. Antes de empezar la sesión se sentía tímido e inseguro, pero en cuanto ocupó la cabecera, clavó los codos sobre la mesa, cruzó las manos y empezó a bajar línea como en los tiempos de la Cámara, masticando las palabras que su enorme dentadura, reiterando su muletilla en mi concepto, que pronunciaba en mi concepto, combinando sus consabidas protestas de humildad con un tono de autoridad que no pasó inadvertido a los asistentes al cónclave. No era hombre de abstracciones ni de reflexiones sutiles, no leía a Sartre como ironizaba el Weber Righi para defenderlo de las ironías ajenas, pero tenía una habilidad natural, mejorada por la práctica, para sintetizar en una oración las metas de una etapa y la empleó al máximo. Había por delante dos grandes objetivos, ambos con carácter de urgencia: institucionalizar el partido y corregir el proceso de afiliación restringida, ideado por Paladino. Asimismo, todo lo ateniente a la llegada de la señora Isabel de Perón, lo que suponía una verdadera maraña de preparativos de todo orden, incluyendo los de seguridad. En esa vertiginosa reunión, el cuerpo aceptó la renuncia de Paladino como secretario general y designó en su reemplazo a Jorge Llanola, el querido muchacho de los buenos tiempos, el que había hecho diputado, parando el auto en Austria y Libertador, que le sonreía igual que 20 años atrás, bajo esa nueva cara que le había hecho el tiempo. Luego aprobó la incorporación de 4 nuevos consejeros: el abogado Alejandro Díaz Vialet, el teniente coronel Osinde, el teniente primero Licastro y ese joven inquietante al que Cámpora llamaba en aquellos momentos iniciales el señor Galimberti. A Díaz Vialet le pidió que apoyara la tarea de los apoderados del PJ, para que no hubiera ningún resquicio legal que permitiera una proscripción disfrazada o abierta, lo que constituía uno de sus grandes temores. Por indicación especial del general, dijo, el Consejo debía remarcar por los presos políticos y sociales. La guerrilla, explicó, se originaba en la desigualdad social y en la falta de libertades, y no era una casualidad que hubiera aparecido bajo la última dictadura. Empezaba bien, pero le llevaría un cierto tiempo descubrir las líneas internas, los villanos de aquella opereta y las cáscaras de banana que le tiraban a cada paso. Cuando manifestó su deseo de que Jorge Tayana integrara el Consejo Superior, Osinde se propuso como intermediario para sondearlo y evitar un desgaste en caso de una negativa. Cámpora no malició ninguna trampa y le encargó la gestión. Pasaron los días y Tayana no apareció.
Molesto por la falta de respuesta, Cámpora se lo comentó al capitán de navío Ricardo Anzorena, que era amigo del antiguo rector de la universidad. El marino conversó con Tayana y éste le dijo que no había recibido ningún ofrecimiento. La intriga tuvo las patas cortas, pero durante un tiempo enfrió las relaciones entre el delegado y el famoso médico, que contaba con el aprecio del general. Meses más tarde descubrirían que un miembro del Consejo Superior pasaba una minuta pormenorizada de las reuniones a la presidencia. El problema fue que había más de un miembro informante, como en El hombre que fue jueves de Chesterton. La conducción peronista era un queso agusanado de espías, y no solo la conducción. Los alcahuetes de menor rango pululaban en los pasillos, crecían en los macetones del patio, se infiltraban en esas bandadas de lúmpenes y jubilados que nunca trabajaron, que son los eternos parásitos de los locales políticos, que van un día y otro sin que nadie los llame, hasta que su cara se hace conocida y alguien les pide que compren cigarrillos o se beben un mate, y quedan desde entonces legalizados, incorporados de facto y de jure al paisaje y al aparato, como ese viejito bonachón de la puerta, don Sperati, padre del chancho Roberto Julio Sperati, que trabajaba medio tiempo en la sección policiales del diario Crónica y medio tiempo en la Coordinación Federal, y a veces se confundía de ambiente y les mostraba a sus compañeros del diario los dedos seccionados de Abal, Medina y Ramos, que había servido para identificar sus cadáveres. Pero las trampas y acechanzas no se limitaban a la calle Chile. Estaban las otras fuerzas políticas. El lunes siguiente a su llegada, Cámpora se entrevistó con el conservador popular Vicente Solano Lima y con su viejo adversario de la Cámara, Ricardo Balbín. Lima recordó su gran amistad con el general y se constituyó rápidamente en apoyo del delegado. Balbín se mostró muy complacido por el reencuentro. El cuarto de siglo transcurrido había diluido los resentimientos y el objetivo de mantener al peronismo en la coalición era más importante que cualquier agravio del pasado. Unos días después, Eduardo Lalo Paz, un viejo oligarca tostado y pecoso, dueño de ingenios azucareros en Tucumán y dirigente del Partido Conservador Popular, tuvo la buena idea de un encuentro informal del nuevo delegado con la Hora del Pueblo, a la que asistieron todos los integrantes del nucleamiento, con excepción del bloquista sanjuanino Leopoldo Bravo, un agente de la dictadura dentro de la coalición. La comida, servida en el departamento de Paz, en Libertador y Coronel Díaz, fue suficientemente cordial y Cámpora pensó que le había ido bien. Uno de los comensales, en cambio, se dijo que el nuevo representante de Perón usaba un tono un tanto solemne y retórico, en contraste con el modo de actuar de Paladino, con quien no entendíamos muy bien, y se lo comentó más tarde a un periodista amigo. Lo único que preocupó al nuevo delegado en ese encuentro informal fue el proyecto de documento que le acercaron en el momento del café y los licores. El texto, titulado Compromiso sobre garantías políticas del futuro gobierno democrático, parecía una copia rioplatense del pacto que la democracia cristiana chilena había exigido, un día antes, a Salvador Allende. Irónicamente ponía el acento en el respeto a las minorías, cuando eran las mayorías las que llevaban una década y media proscritas. El texto le escribiría días más tarde al general, reflejaba una ideología liberal inspirada en la Constitución de 1853 y por consiguiente no refleja conceptos e inquietudes de interés social. Cámpora lo llevó al seno del Consejo y creó una comisión para desmenuzarlo y asegurar algunas respuestas diplomáticas para sacárselo de encima, que no implicara un desaire a sus previsibles promotores, los radicales y el demoprogresista Horacio Teddy, un astuto abogado que había sido compañero de fórmula del general Aramburu en las elecciones de 1963. El 16 de diciembre debutó formalmente en la coalición y ganó su primera batalla política al lograr que el engendro quedase congelado. El justicialismo estaba de acuerdo, dijo, pero quería sugerir algunas modificaciones, para lo cual el Consejo Superior se había abocado a la consideración del texto. En segundo lugar, el peronismo consideraba que había un orden lógico de prioridades a seguir, y antes de hablar de un hipotético gobierno democrático, era necesario asegurar un proceso electoral limpio y sin proscripciones. Balbín y Teddy se miraron. Nadie contestó. En cambio, propuso una declaración exigiendo al gobierno, como medida indispensable para la paz interna, la libertad de todos los presos políticos, la eliminación de la legislación represiva
y la promulgación de una amnistía amplia y generosa. Hubo una discusión con radicales y demoprogresistas porque veían que la hora se acercaba peligrosamente al ENA, pero los conservadores populares y el socialista Jorge Seltzer lo apoyaron y Balbín terminó por ceder. 5 días más tarde la declaración se dio a conocer en conferencia de prensa. Lanús se la comentó, molesto con Monroy, que solía decirle: «Yo no soy el ministro de la hora del pueblo, pero no quiero ser un ministro contra la hora del pueblo». Los trajines del nuevo representante pronto se vieron recompensados por la bendición del Padre Eterno. El 3 de diciembre recibió la primera carta que Perón le mandaba dirigida a su nueva calidad de delegado, en la que lo elogiaba sin retaseos y ponía la seguridad de Isabel en sus manos. He tenido ya noticias de sus primeros pasos a su llegada a Buenos Aires y le felicito muy cordialmente, porque los comentarios generales son muy halagadores. Yo no sé qué le ha hecho usted a Rucci, pero lo noto casi enamorado de usted. Se pasó más de media hora en elogios. Luego le reiteraba una información adelantada por otras vías, que Isabelita y López Rega habían postergado su viaje para el 7 de diciembre porque Isabel no se sentía bien. Anduvo unos días con el estómago y los intestinos un poco doloridos, asunto de alguna comida que le hizo mal. Con referencia a Isabelita, reiteraba con evidente preocupación el general: «Desde ya le pido que cuide su salud, porque no está muy bien y de entrada la someten a un intenso trabajo de recibir gente y mediar entre las mujeres peleadas, con el asesoramiento de Juanita, que usted sabe lo cargosa que es, la va a pasar muy mal. La vez anterior que se prodigó más allá de lo prudente vino a la miseria. Usted sabe lo que son las mujeres, que todo lo toman a la tremenda». Y luego venía un párrafo que le produjo alguna inquietud. «Otro asunto que me interesa es su seguridad, porque la dictadura militar es capaz de todo. Esos bichos no respetan nada. Lo mismo digo con referencia a López Rega, que ya lo tienen marcado y que Paladino también pondrá de su parte para cualquier cosa contra él». Y en una extraña traspolación, debida seguramente a la premura en la redacción, hacía la apología del servidor, uniéndolo al continuo femenino de la señora, una figura litúrgica que englobaba más allá de las individualidades y el tiempo, a Evita y Chabela. «Se trata», escribía, «de un hombre de una gran fidelidad y lealtad al movimiento y a mi persona, y que hace 28 años que está siempre cerca mío o de la señora, no tiene ambiciones personales y por eso puede ser un observador imparcial». La carta remataba con la esperanza de que pronto se normalizarían las 62 organizaciones y una alabanza para el secretario general de la CGT. «Tengo de Rucci la mejor opinión, es correcto, humilde, leal y además sabe mucho del asunto que maneja y conoce muy bien los bueyes con que ara». El señor Galimberti tenía apenas 24 años en diciembre de 1971, aunque los 10 que llevaba en la política lo hacían aparecer mayor. Cuando Perón lo elevó a consejero de un dedazo, distaba mucho de ser el principal dirigente de la JP. Incluso para algunos observadores apresurados, el otro consejero juvenil, Francisco Julián Licastro, parecía destinado a quedarse con el santo y la limosna. En aquellos días me veía bastante con los dos, especialmente con el loco Galimba, a quien entrevisté para el diario 2 días después de haberse incorporado al consejo y unos minutos después de que terminara una reunión del cuerpo. Fue un sábado al mediodía en un bar de mesas en penumbra y ventanales enceguecidos por el sol de diciembre que estaba en la esquina de Chile y San José, mientras lo consultaban los innumerables miembros de su séquito y se acomodaba ostentosamente el revólver, hablaba de costado, ponía la mano en forma de horquilla para imitar una conversación telefónica con el general, o ironizaba sobre el viejito Cámpora, a quien llamaba Super Corega. Bautizaba hijitus al taciturno Héctor Chico y Gaby, Fofó y Miliki al trío de asesores del delegado. En ese reportaje Galimberti, que todavía no estaba encuadrado en Montoneros, aunque tenía frecuente contacto con Luisito, elogió a las organizaciones armadas peronistas, recordó a los mártires juveniles, levantó la estrategia de la guerra popular revolucionaria y la necesidad de construir un poder militar popular para tomar el poder, pero se mostró bastante cauto en las respuestas puntuales sobre temas políticos.
negó ser un vocero oficioso de la guerrilla, que se expresa a través de sus acciones y sus documentos. Se presentó como un dirigente más de la juventud, aunque recordó que había sido nombrado por una orden expresa del general Perón. Atacó al GAN y a la candidatura de Lanusse, pero también a las posibles variantes golpistas, y no descalificó totalmente a la Hora del Pueblo, definiéndola como una instancia táctica para evitar que la dictadura militar pudiese construir un aparato de apoyo. Tampoco descartó la salida electoral y fue diplomático con relación al próximo viaje de Chavela. Quisiera trasladarle a la señora, en la medida de mis posibilidades, porque de ninguna manera me siento intérprete de toda la juventud peronista, las inquietudes y los criterios que los jóvenes levantan como banderas en su lucha. La señora llegó a Ezeiza a las 10 de la mañana del martes 7 de diciembre de 1971. Le esperaban 10.000 personas, en su mayoría jóvenes, que gritaban consignas contra la dictadura militar y en favor de las organizaciones armadas peronistas. Los sindicalistas conservaban los micros, pero ya no movían gente. En el gran juego contra Lanusse, Perón volvía a mover la dama, solo que la reina salía esta vez detrás del alfil, protegiéndolo y reforzando su limpieza de los peones dispersos del paladinismo, esa excrescencia liberal que le había brotado al peronismo. El general se estaba jugando en serio su última chance de retomar el poder antes de que llegue el naufragio, como decía de Gaulle, lo sumergiera en la senilidad y la nada. Los bandoristas, Rucci y Miguel, se iban reacomodando en la ortodoxia, y aquel mucamito que se había ido silencioso y comedido con la señora un lustro atrás retornaba con ella en ganador, haciendo escuchar su voz atiplada. A las 10:10, Cámpora y las hermanas de Evita, Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez y Herminda Duarte de Bertolini, que habían llegado acompañadas por Ventura Mayoral, se dirigieron hacia el avión de Aerolíneas Argentinas a dar la bienvenida a la viajera. En las terrazas se agitaban banderas y cartelones, sonaban los bombos y una banda improvisada interpretaba a los muchachos peronistas. En un vallado cercano a la pista aguardaban los miembros del Consejo Superior, los capos de los sindicatos, las mujeres de Juanita y los dirigentes de los distintos grupos de la JP, además de algunos personajes de la picaresca como el empresario Carlos Spadone, que acababa de sacar el quincenario Las Bases y trenzaba con López Rega. Al pie del avión había 2 Fireland, conducidos por suboficiales peronistas de la custodia. En una subieron Isabel, Cámpora y las hermanas de Eva Perón. En el otro llegó Rega y los sindicalistas José Rucci, Lino Verde y Jorge Triaca. Los autos se desplazaron unos pocos metros hasta el vallado, mientras estallaban las bombas de estruendo y miles de zapatillas en salto continuo hacían temblar las terrazas del aeropuerto. Isabel fue conducida a un precario templete, donde siguió acumulando ramos de flores de Juanita Larrauri. Intentó un discurso que se fue fragmentando en frases desilvanadas e inaudibles, mientras Cámpora gritaba: esto pronuncia el regreso del general. Jorge Llanola se peleaba a manotazos con un camarógrafo de televisión y a Víctor Lorente, secretaria privada de la señora, le daba un soponcio y la tenían que llevar en andas como a un torero hasta una de las ambulancias que había enviado la UOM. Antes de meterse a presión en el Fireland que llevaba a Cámpora e Isabel hacia la casa del delegado, López Rega clavó sus ojos azules en Galimberti y le gritó deportivamente: «Ganamos, Rodolfo». El zumbo que manejaba hizo chirriar las gomas y una caravana de 30 autos inició su marcha hasta el sobresaltado portal de mármol morado de Melo 1848, al que llegaron poco después de las 11, y donde los federales de Anchorena llevaban un buen rato montando guardia para demostrarle a la señora que Rucci tenía sus propios jóvenes. 1 hora y media más tarde la señora bajó y partió con rumbo desconocido. Compartió su primer almuerzo en el país con un grupo muy reducido: López Rega, Cámpora, las hermanas de Evita, Ventura Mayoral y Spadone. 48 horas después de su llegada al país, Isabel ofreció una rueda de prensa en la sede partidaria de la calle Chile, un local sofocado por el calor y la falta de aire,
desbordado de peronistas de las distintas corrientes sindicales y políticas que no cesaban de enfrentarse bajo la superficie unitaria. Una hora y media antes, la mujer de Perón, con el pelo suelto y un ligero vestido blanco, había participado en una reunión del Consejo Superior, se había incorporado a la Junta Promotora del Partido Justicialista, que el delegado quería dinamizar para aumentar la afiliación, y había recibido en el previsible besamanos a los distintos dirigentes con excepción de las mujeres paladinistas. Las rivalidades personales y políticas habían dado lugar a toda clase de incidentes protocolares. El programa decía que iba a recibir conjuntamente a la CGT y la 62, pero Rucci impuso que entrase primero la Central Obrera. 6 dirigentes de distintos nucleamentos de la JP que no habían sido invitados pasaron a último momento acompañados por la excusa de un cámpora realmente avergonzado. Compañero, les ruego que disculpen este primer error como delegado, que no implica una desconsideración para quienes dan su vida por Perón y el movimiento. María Estela Martínez de Perón habló a los periodistas flanqueada por Cámpora, a quien derivó algunas preguntas, y López Rega, que se lanzó al ruedo varias veces sin que nadie le preguntara nada. Isabel anunció que su marido regresaría al país en el ya muy cercano 1972 y reiteró que el general Perón es y será el candidato del justicialismo. Cuando le preguntaron qué condiciones exigiría el movimiento para ese retorno, se metió López Rega con un absurdo galimatías sobre un protocolo entre el gobierno español y el argentino que impedía la libre expresión del general como ciudadano y que el canciller argentino no había revocado pese a la promesa de juego limpio. Ante la decisiva pregunta de si iba a entrevistarse o no con el gobierno militar, Isabel le pasó la pelota al delegado. Cámpora le dirigió una sonrisa de Joker y una flor previsible. La señora Isabel de Perón tiene la suficiente representatividad en el justicialismo como para contestar por sí misma. Ahora bien, a título personal desconozco si el gobierno tiene interés en entablar conversaciones con el movimiento justicialista. Si dichas tratativas existieran y fueran de carácter político, deberíamos canalizarlas a través de la Hora del Pueblo, y si estuvieran referidas en forma personal al general Perón, deberían efectuarse ante el general Perón. Isabel declinó comentar cómo había sido la restitución del cadáver de Evita, por tratarse de un tema estrictamente familiar, y tampoco quiso arriesgar una respuesta concreta cuando un periodista quiso saber si la hermana de Eva Perón, Herminda Duarte de Bertolini, podía reemplazar a Juana Larrauri en la conflictiva rama femenina. El sábado siguiente, en un reportaje que le hicieron en Radio Rivadavia, Cámpora destacó su júbilo y entusiasmo por la llegada de Isabel, aunque hizo una reserva clara de sus atribuciones como delegado, reiterando que le correspondían a él los contactos con la Hora del Pueblo. La entrevista concluyó con una confesión. La mayor alegría de mi vida fue mi designación como delegado del general Perón, la más alta jerarquía que ciudadano alguno en el movimiento justicialista pueda haber llegado a obtener. La gira de Isabel, que se prolongó durante 3 meses, fue exitosa y acumuló medallas para el delegado. La señora además pareció fortalecer su relación con Nené y los muchachos que, al decir del propio general, se desvivieron por atenderla. Pero el comienzo no fue fácil y Cámpora vivió momentos de tensión. El 14 de diciembre se realizó en Boca Juniors el Congreso de la Rama Femenina, en el que participaron 2.000 mujeres de todo el país. Cuando hablaron las chicas de la juventud peronista, un vasto sector de la audiencia arrancó con el ya clásico «Si Evita viviera, sería montonera». Isabel vivía y no era Evita ni montonera, pero en un tributo al espíritu de los tiempos propuso un homenaje de las mujeres peronistas a quienes luchan por la liberación de la patria, que arrancó a los congresales de sus asientos para predigarle una larga ovación. Cámpora y los consejeros llegaron al final de la sesión para firmar, junto con las delegadas, un petitorio reclamando la libertad de los presos políticos, gremiales, estudiantiles y militares. Nadie aclaró si los militares eran los golpistas de Azul y Olavarría o los guerrilleros, y cada sector lo interpretó a su manera. En cambio, los diversos analistas del gobierno llegaron a una misma conclusión. Con el mandato que le había dado el obsecuente de Cámpora y esta movida de su mujer, Perón estaba reagrupando fuerzas para pasar a la ofensiva. Alguien propuso crearle problemas al delegado, alguien levantó un teléfono y llamó al amigo Paladino.
Paladino salió a denunciar una maniobra fraudulenta de las nuevas autoridades justicialistas contra los afiliados del conurbano bonaerense. El tiro le salió por la culata. El diseño fraudulento efectivamente existía, pero había sido tramado por su secuaz Héctor Sainz, cuando él mismo dirigía el consejo. Gianola exigió a Sainz que explicara la maniobra, y el paladinista conversó, deseoso de conservar su sitial, brindó una colorida exposición sobre el intento de desinflar el Gran Buenos Aires para equipararlo con el interior de la provincia. El 30 de diciembre, con deliberada simultaneidad y pareja dureza, la CGT y el Partido Justicialista dieron a conocer sendos mensajes criticando la grave situación social y económica que atravesaba el país como consecuencia de la política neoliberal de la dictadura, que elevaba el costo de vida, abatía el salario real, aumentaba la desocupación, atentaba contra la clase pasiva, desnacionalizaba empresas levantadas por el esfuerzo común de los argentinos y beneficiaba exclusivamente a los monopolios internacionales y a la intermediación financiera. Rucci sostenía que se llegaría a una solución con elecciones o sin ellas. La rama política insinuaba la misma amenaza: si no hay juego limpio, el pueblo no titubeará en recorrer los caminos que sean necesarios. La declaración del PJ fue leída a la prensa por el propio Cámpora, a quien escoltó una Isabel discreta, que se limitó a sonreír y a desearle felicidades a los periodistas. Ante una pregunta sobre el futuro político de su antecesor, el nuevo delegado soltó una frase lapidaria e involuntariamente agorera: los hombres que integramos este movimiento tenemos fuerzas en la medida en que el general Perón nos deposite su confianza. Al perder la confianza de Perón, perdemos toda fuerza. Solo que en esa húmeda tarde de fin de año, mientras resonaban los cohetes en las calles de Constitución, no había lugar para presentimientos. Victorioso en la interna, bendecido por el general y apoyado por la dama, Cámpora se frotaba las manos y pensaba que su sobrino Mario Alberto era un muchacho tan inteligente que a veces se pasaba de realista para caer en el pesimismo. Y así se lo dijo cuando se juntaron, con Héctor Hijo y el Bebe, para analizar cómo debía estructurarse y cuál era la información esencial a incluir en el primer informe personal y secreto de la conducción táctica al comando superior.